Bienvenidos una vez más, mis cortesanos, caballeros y señoras. Tengo unas cuantas cosas que decir que son importantes y que vamos a hablarlas en el día de hoy. Lo primero que quería decir es que hay que estar en sintonía. El cuerpo humano tiene por temperatura unos grados concretos, y concretamente 37 grados, y se mueve en esa sintonía. Al igual que la incubación de un huevo es 39, fijaros que hay poca diferencia, y en los procesos de fermentación de la materia de muchos libres nos dijeron que son 40 los grados que hay que emplear. Nos movemos en esa sintonía, en ese margen. Cuando el cuerpo humano, al igual que esto quiero que lo penséis para todas las cosas del macrocosmos y microcosmos, se mueven en una sintonía. Esa sintonía se conoce también como los elementos, aunque tienen más nombres. En la religión es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que se traduce en el Espíritu Mundo, ¿no? Que inhala, que todo, en la magnesia, pero que hace al Hijo, ¿sabes? Que hace la creación, porque estamos con vida. Y eso se debe gracias a Dios, que son una misma cosa. Y bueno, que en aquel entonces, pues, la mujer siempre la tenía aparte, pero realmente son tres. El cuarto elemento, ¿cuál es? El cuarto elemento es María, que significa mar y río, y agua que fluye. ¿Vale? Te están diciendo los elementos de otra forma distinta. Y eso es sinónimo de luz en hebreo. ¿Vale o no? Y Dios es la creación. Es decir, lo que hace. Entonces, es para que veáis que al final todo es lo mismo. Puede ser religioso, puede ser no religioso, pero la explicación es la misma. Una con mitología y otra a efectos más prácticos, que al final no es más práctico, porque para llegar a esas conclusiones necesitas sentir. Y aquí no te enseñan a sentir. Aquí en la mitología sí, ¿vale? Entonces, pues yo creo que la clave está no ni despreciar una ni despreciar la otra, ¿sabes? Sino saber, porque eso te va a hacer saber una con otra, te va a permitir un mayor desarrollo de la conciencia. Y entonces, claro, pues esos son los elementales. Estamos hablando de los elementales. El fuego, la tierra, el agua, el aire y la tinta, el apeirón, que es la unión perfecta de cada una. Si nos fijamos, ya lo hemos dicho 1500 veces, que filosofía significa filo, amor, sofía, que es el conocimiento, y que en filosofía, si nos vamos al cuadro de Alberto Durero, pues dice lo que hay en el agua y en el aire, lo que hay en el fuego y en la tierra, yo, Sofía, lo llevo en mí, de hecho en mi corazón, que es el sentimiento. Es ese mundo espiritual. Y ahí está todo el secreto. Con eso quiero decir que hay varios tipos de energía y hay que saber, evidentemente, para hacer la piedra filosofal, que es el mayor arcano que se ha dado en la Tierra, es imposible que lo consiga mediante energías bajas. Pues están las energías astrales, que se representan, como he dicho 1500 veces ya, por ejemplo, los ángeles, que es sinónimo, o sea, de luz blanca, luz que viene de arriba, de lo astral, ¿vale o no? Y las representaciones, en las representaciones mitológicas, a mí no me gusta hablar de infierno, prefiero hablar entonces de la mitología griega, ya que Hades no lo relacionan con el calor, lo relacionan con el frío, que es cómo funciona la materia realmente. A medida que nos vamos separando de la fuente de calor, la materia se va volviendo más densa y se va moviendo menos. A medida que nos vamos acercando, pues se subutiliza y va mucho más rápido. Todas estas cosas es importante ya que la tengáis interiorizado, porque entonces ahí os dais cuenta de Dios, Zeus, que está en lo alto, que vibra mucho más que Hades, que es el frío, ¿sabes? Porque Hades que lo representaron así, entonces me encanta más la mitología griega para identificar estas cosas, creo que es más fácil. ¿Y esto qué tiene que ver con las personas y con los animales y con todos los reinos? Están hablando de distintas sintonías, ya sea, por ejemplo, cuando se hablan de las musas de Apolo para armonizar el alma, ¿sabes? Ahí te hablan más de sentimientos, y en este caso pues, te están hablando de los elementos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una sintonía, te vas para Hades, o sea, te vas para el frío. Que es lo que pasó, por ejemplo, ayer, que vinieron mis sobrinos y jugando, pues al final acabó una gallina en un cubo de pintura que lo utilizamos para llenarlo de agua, ¿sabes? No se ahogó de milagro, pero estuvo toda la tarde que iba a coger una... No sé cómo se llama eso, pero un resfriado, ¿no? ¿Sabes? Te digo que te mueres, que te congelas, porque aquí ya hace frío en esta época. Y... No, pues se ve bien. ¿Haces tú? ¿Tú lo has hecho? No, un vídeo. Ya, para enseñarte los siguientes días, ya verás cómo está. Pasa es que no se ve muy exagerado. Es que está temblando. Está aquí donde yo estoy, que está dando el sol. Y también donde, mira, da derecho, pero... O ahí no le molesta. Yo creo que ahí es el suyo, ¿eh? Que la demás le pica, mira tú por dónde. No, pues por eso la deja aquí al sol y está en harto y le está dando todo el sol. Aquí no hay sombra ninguna. Yo creo que le viene bien y ya se guarda en la casa. Es que no. Ah, sí, se ve ya un poquito de espamito, pero vaya que no. Y esto remonta. Mira, mira, está como temblando, ¿eh? Está como temblando. Es que a mí me gusta grabar los antes y los después. A ver, te digo, por ejemplo, hay una de la gallina esta, esa de ahí, tenía unos tumores en las patas que se los curé y se ha quedado perfecta, ¿no? Sí, y entonces pues me gusta, pero unos pedazos de tumores, tío. Y ya pues le cogí vicio porque así tengo la motivación para curarlo.
debajo de la camisa. Que va, eso en la misma garita se calienta con el calentador, eso nada. Lo que pasa es que eso huele peste. Buena leche tiene, mira. Han venido las 4 nuevas que tenía tú, que ha comprado tu padre últimamente. A ver, olía un pestazo dentro de mi casa, entonces le he puesto una bomba de calor y esto, pero mira qué diferencia. Mira, 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 mira. No, no me mires con esa cara que te he sacado para adelante, pichón. Digo, tío, qué desagradecido. Bueno, ya lo vi. Perfecto, ¿no? Ah, mira, y aquí está la botellita. Pero ya no dentro de mi casa. Y han pasado 2 horas. Vale, por eso está... No, callado, que tengo los niños acostados, ¿eh? Como hagáis un ruido, me hago un guiso con una de vos. Me hago un guiso contigo, ¿eh? ¿Ves? Ha pasado 2 horitas, que ya ha caído la noche. Y ya la tenemos recuperada. Venga. Y la luna llena. Mira, ahí la tienes. Tómala. Y entonces, ¿cómo lo curamos? ¿Lo curamos con medicamentos? No. Lo que necesita es estar en sintonía con los elementos. En ese momento predomina el frío. Entonces nosotros tenemos que darle calor para recuperarlo. Y si no lo hiciéramos así, no tendríamos éxito. Para que veáis lo importante que son los elementales, hasta el punto que te dan la vida y te la pueden quitar. Y son a raíz de elementos externos en los que no controlamos y podemos perder la vida por este tipo de actos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que saber, porque esta área del alquimista, cómo saber combatir eso. O sea, cuando yo me lo encuentro, no se me ocurre hacer un engüento ni hacer una poción, porque lo que le hace falta es calor. Entonces tú buscas la fuente de calor para armonizar y llevarlo a donde lo quieras llevar, que es estar en un punto de equilibrio, sano, cuerdo. Entonces es importante decir también que los grados los cambiamos con los elementales. Esta área del alquimista, si quiere proceso de creación y que no se le muera, y de vida, mantenerla. Por eso aplicamos el calor como en la lámina de Mutu Libre. Realmente es lo mismo. No, pero es que pone 40 de temperatura, claro, pero 40 es la temperatura. Pero lo que le llega al cuerpo de la gallina no son los 40. Y eso permite mantenerla en equilibrio y que se recupere y que vibre más sutil. Por eso, cuando está fría, pues no la vas a ver moverse. Y cuando ya está más cálido, sí. Todo tiene que ver con eso, ¿vale? Todo lo que estoy explicando es para que podáis ver eso simplemente. Por lo tanto, con ellas podemos no solo cambiar cosas, sino modificar la materia para lo que nos convenga. Así de un agua hacemos un vapor. Así de un vapor podemos hacer una tierra. Así de un agua podemos hacer una tierra, una piedra. Y con el fuego podemos volver a evaporar y hacer lo que queramos. Y ir cambiando esa sintonía. El bien tiene mal, ¿vale? Por eso al principio era, antes de la creación que había. Decía la nada, bueno, para la mitología, para lo estoy con la nada no existe porque no es la nada, ¿no? Pero digamos que en la nada hubo una creación, no una creación, sino un desarrollo, un darse cuenta de aquí hay algo. O sea, entonces son como 2 fuerzas que nacen de la misma, por lo tanto el mundo, y es lo que se reproduce, por lo tanto el mundo es una gestación. Todo se gesta, porque es lo primero que recibimos, de la nada, ¿no? Que imitando a las horas de sueño, imitando a cuando uno está en la gestación, no es nada, y de repente, ¡puf!, sale de la vagina. De repente un mundo de vida. Y entonces, pues, es lo que tenemos interiorizado y es lo que, si te pones a pensar, dices, pues es verdad, es eso. Entonces, lo suyo es estar en la justa medida, que es el punto de armonía. Porque gracias a una atracción, pues rompe la dualidad. Como por ejemplo los homúnculos. Los homúnculos, ¿con qué materia se trabaja? Pues con la podredumbre, ¿no? Es una energía baja, una energía terrenal, sobre todo, ¿no? Baja, pero que es necesaria para la creación, porque es lo primero que hubo. Gracias a esa putrefacción, porque son los mismos procesos que se ven en la alquimia, por eso la primera etapa es el negro, y no es la última, porque lo primero que fue que todas estas cosas que estoy diciendo es para que abráis la mente y podáis saber pues, lo que se me pasa a mí por la cabeza cuando veo una lámina o cuando lo comparo con mi mundo. Si sois capaces de mentalizaros en esto y verlo en vuestro mundo así, vais a tener un desarrollo espiritual más grande que si no lo tienes. Eso, desde luego, os lo garantizo. Entonces, pues eso, pero por ejemplo, para Celso decía que el que hacía homúnculo iba a ir al infierno. Porque claro, también tú vas a hacer algo de la podredumbre, pero si queremos estar en un punto de equilibrio, le tienes que dar ese amor incondicional de la creación. Para Celso me parece que no sé si lo buscó para cargarse al homúnculo o directamente desapareció, pero quería quitarlo medio. Entonces por eso salía con eso. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Pues, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Como yo no comprendo todavía bien el homúnculo,
lo que quiero hacer primero es conseguir la piedra filosofal que puedo proyectarla a mí. Si soy igual que la proyectas en el oro y te hace una transmutación en oro. Si la proyectas a ti te hace un elixir. Por lo que yo quiero proyectarla a mí para que lo que yo saco, que son animalúnculos y engendros, le den lo que yo realmente quiero que le den, que es mi genética pero en su perfecto estado. Entonces sí te saldría la definición de homúnculo, que es un ser 30 centímetros en miniatura. Lo que pasa es que, al contrario que Paracelso, que lo consiguió haciendo el mercurio filosofal y no en el último proceso de la piedra filosofal, yo lo quiero hacer al revés, yo lo quiero hacer a través de la piedra filosofal, para terminaros de dar ese conocimiento y para decir, he hecho las cosas bien, porque eso no es hacer las cosas bien. Y se trata de hacer las cosas, que no digo que Paracelso lo hiciera mal en su tiempo, gracias a que Paracelso lo hizo y nos dijo, oye, esto no se hace así, pues nosotros lo hacemos así y nos sentimos bien, porque lo que le vas a dar pues va a ser una vida de calidad, no haces engendros, no estás haciendo homúnculos. Y ahora, quitando todo esto, quiero decir que estas fuerzas, esta energía, que os he dicho que primero no había nada y después sí, y se reproduce, está en expansión y está por todo, junto con el espíritu mundo y todas las cosas ya que hemos hablado, es importante que sepáis que nosotros sabemos trabajarla con la radiestesia. Os metéis en la lista de reproducción de radiestesia y se queréis mirar cómo encontramos oro, cómo encontramos moneda, cómo encontramos objetos perdidos, nos podemos comunicar con esa, no comunicarnos, sino detectar esa fuerza. Y es lo que he querido hacer con mi nuevo despacho, que ya lo veréis con todo lujo de detalle con la siguiente intro que vamos a hacer. Que también te digo una cosa, esa intro no quiere decir, porque claro, en esta función de hoy quiero que veáis la energía negativa y la energía positiva, pero no para que hagáis nada con la energía negativa. El que juegue con energía negativa, lo he dicho muchas veces, no va a llegar a la piedra filosofal en la vida. Incluso el que llega a la piedra filosofal, llega por una serie de ética, por una serie de valores que va aprendiendo en todo este conocimiento, como por ejemplo el que yo he podido aportar ahora mismo, ¿no? Ese darse cuenta, y en ningún momento se va a poner a hacer pues, cosas de bajas astrales. No lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no va a llegar nunca. Para eso tiene que ser puro, porque no es hago esto y me sale y lo tengo. No, viene con un darse cuenta, le tienes que dar esa energía al matraz. Y el que piense que diga que estoy diciendo sus normalidades, le voy a entregar la prueba ahora mismo. Yo por eso he cambiado el despacho, le he puesto un montón de simbolismo, un montón de figuras y un montón de cosas que me acuerdan, ¿sabes? Me recuerdan, que me abren, porque eso es lo que mueve el mundo, el símbolo. Y hay que tener muchísimo cuidado porque hay símbolos negativos y símbolos positivos. ¿Y eso qué ha hecho que sea negativo o positivo? La cantidad de generaciones que llevan haciendo eso, interiorizándolo y dándole ese espíritu, ¿vale? Y entonces yo lo que he hecho con mi despacho es un símbolo para hacer alquimia, para poder hacer la piedra filosofal y lleguen esas cosas que estoy diciendo. Y el que piense que estoy loco, dentro. Ahora mismo nosotros lo hemos manifestado en esto nada más que tú entras, pues es lo que te indica si realmente vas a tener un campo espiritual. Ay, Luca, por favor. Luca, va a venir la bruja, ¿eh? Los niños que se portan mal, después viene la bruja. Y entonces, bueno, quería deciros más que nada que el tener tanto simbolismo en tu propia habitación, si sabes incluso cómo manejarla, pues tienes esta fuerza y estas energías que serán. Esto estamos hablando a nivel espiritual. Aquí tenéis un campo electromagnético que mide eso, el campo electromagnético de la zona, y vais a comprobar cómo esas energías responden a los campos magnéticos. Ahora mismo, ¿qué nos pasa? Que no se escucha nada ni se ve nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a probar de todas formas a largo alcance. Tampoco. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando tenemos el simbolismo cerrado. Vamos a ver qué pasa cuando lo abrimos. El recinto se está cargando electromagnéticamente. ¿Ves? Nos ponemos ya lejos, donde estábamos, en el punto donde estábamos antes, y la fuerza debería ir, ¿ves? Cargándose poco a poco de eso que le hemos dado. De la misma forma que si cerramos, aunque estemos en el mismo sitio de antes. Y eso es lo que quiere hacer un alquimista en su matraz, que los de fuera, o sea, los procesos de dentro se tienen que dar fuera. Y tiene que haber una simbiosis, para que veáis que todo esto que digo es verdad. Ahora mismo no debería de sonar y no suena. Por más que lo acerques, lo deberías de poner y no suena. Por más que lo acerques, nada. Y en el momento que abrimos, ya estaba más cargada de antes, tiene que volver a cargar esa energía del recinto. Mientras más esperemos, mejores resultados. Lucas, en serio, ¿eh? Cena ya. Se está cargando.
Bien, 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 bien. Nos mentalizamos también aquí. Y ya se está cargando de la energía y del simbolismo que estamos dejando a raíz de todo esto. Pues algo que os quería enseñar. A ver, Picapilloro, en investigaciones anteriores hicimos Hormuz. Ha pasado un montón de tiempo y este tarro, no sé si os acordáis, era más lechoso. Ahora es como que si se hubiera solidificado. No sé. La he tenido ahí, es decir, un sitio, voy a quitar el flash para que se vea bien, un sitio donde sí hay luminosidad, ¿vale? Pero no hay una luz directa del sol. Entonces no sé qué ha podido pasar. Supongo que como no es hermético el tarro, pues yo qué sé, pero el plasma pues se ha quedado en algo sólido. Pero sin embargo, si lo miramos con precaución, que por eso os quería enseñar este vídeo, porque esto no me ha pasado en la vida. Mirad. Os prometo que vale, aunque no sea un tarro hermético, que sea de rosca, lo he tenido cerrado porque mi intención era consumirlo. De hecho, si os acordáis de este, me lo consumí. Este me lo consumí. Y iba a hacer lo mismo con esto hasta que me encontré esto. Entonces ya no me atrevo a consumirlo, pero mirad, es como vegetación que se ha formado ahí y que está arraigada. Aparte de que esto era, o sea, de que era más plasma, que como está aquí y ahora se ve claramente, que son como una especie de cristales en las que sale y brota vida. Vegetal parece. El caso es que dije, bueno, a ver si va a ser porque, yo qué sé, cualquier cosa que no creo, ¿no? Porque estando cerrado no tiene por qué entrar nada, pero sin embargo este que lo teníamos herméticamente cerrado, ha pasado que este es el que utilizamos del Hormuz de mar y este el que hicimos lo mismo, pero nos salió mucho más lechoso y decidimos descartarlo porque tenía que ser así. Y este, sin embargo, mirad, el Hormuz ha bajado muchísimo, se ha quedado en nada, pero de esa nada se han vuelto a formar. ¿Ves que parece como vegetación? Vale, le estoy marcando con el dedo este, fijaros sobre todo este, parece vegetación, que además nace de ahí porque mira, este... Es que no quiero mover mucho porque se escapa el agua, ¿no? Pero por ejemplo, mira, en este creo que lo vaya a ver más claro. En este creo que lo voy a ver más claro. A ver, como hay menos agua lo puedo agitar mucho. Mira, por mucho que yo lo agite, eso está anclado. Está acogido. Sí, ¿ves? Han nacido ahí, ha cogido la raíz ahí. Interesante, ¿eh? Interesante. Pues igual intentamos rescatarlas y ver qué virtud tienen estas plantas creadas desde el plasma del Hormuz. Y ahora, mis campiñuelos, prepararse para disfrutar de una introducción que está reforzada de cosas negativas y al final del espectáculo veréis otra introducción con cosas de la piedra filosofal que son energías totalmente distintas, para que veáis los sentimientos que pueden despertar una y os pueden despertar otra. Esto estará separado, o sea, ya que evidentemente estamos hablando de energías bajas, pues hablaremos un poquito de los homúnculos, también habrá un parón en la función, en la que tendrá otra intro así como digo yo de relleno y para que separéis los homúnculos de otra cosa que me ha pasado bueno, que el resumen es que estaba fatal de la garganta y lo solucioné con remedios naturales para que veáis los remedios naturales, lo potentes que son y el juego que tienen si lo destiláramos a base de nuestro vaso de Hermes. Y a ver, ¿me falta algo más? Seguro que falta algo más, pero más sorpresitas que os lleváis en el vídeo, así que dentro vídeo. Rebel, party, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah. Got your lovey-dovey, sad and lonely, stick your stupid slogan and everybody sing along. Babble, bitch, rebel, party, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah. Got your lovey-dovey, sad and lonely, stick your stupid slogan and everybody sing. Are you ready? Wanna do it? Stand up and admit, come on, never coming. This is a new hit. Stand up and admit. Babble, bitch, rebel, party, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah. Got your lovey-dovey, sad and lonely, stick your stupid slogan in, everybody sing along.
Muy buenas a todos, soy el profesor de homúnculos de la cabaña del río y vengo a comentaros una cosa que no os va a gustar en absoluto, pero es mi deber contarlo para que lo sepáis. Ay. En esta ardua tarea de encontrar la piedra filosofal, que es por lo que nos movemos en todas las listas de reproducciones, la Orden de la Ermita de la Campiñuela se ha visto obligado a recorrer todos los reinos con todos sus arcanos, ya sea el mineral, el vegetal con la espagiria, ya sea el celestial con el rocío celestial de la primavera y la piedra filosofal, en fin, y no solo en dar con cada uno de los arcanos, sino también saber entremezclarlos. Asimismo, en la investigación del Voynich mezclábamos los arcanos del cuerpo humano, como puede ser, por ejemplo, la sangre, con los arcanos vegetales para crear una simbiosis de una genética que se alimente a base de un reino animal que le dé los nutrientes suficientes para que sobreviva el reino vegetal. Y vemos que tiene pues muchísimas más propiedades. Incluso del reino animal al mineral, como por ejemplo con la investigación, que esto lo veréis dentro de poco, de transmutando ojos de pez, que es un ojo de pez, algo animal, en perlas. El reino mineral. Y eso, y entonces hemos subido más investigaciones, pero sobre todo cada una en los distintos reinos, trabajando en las distintas formas de proceder de los distintos reinos, valga la redundancia, y cómo entremezclar uno con otro. Lo que nadie ha dicho, que pasan muchas cosas cuando se van abriendo los arcanos, pero más si lo abrimos a la velocidad que lo estamos abriendo, y dependiendo, por ejemplo, cuando hice la de transmutar plata en oro, no podéis imaginar la de fenómenos paranormales que pasaron en mi casa para desagradables. Aquí en la última que estoy haciendo, que es la de transmutar ojos de pez en perlas, me he llevado el dedo para adelante, señor. Sí. Y eso, que cada arcano pues van pasando cosas. Y encima, ya sabéis cómo procedo yo, pues más todavía. Entonces, ¿qué pasa? Estoy muy asustado porque fui a urgencia y el enfermero, aparte de que era un inútil, porque me puso el vendaje directamente en la herida y la próxima vez que me fui a curar me lo despegaron y me dijo mi enfermero, ¿qué es lo que te han hecho? ¿Qué es lo que te han hecho? Porque es que el que sea no tiene ni idea. Y es el que sea, pues me dijo a mí que no me iba a crecer el dedo, o sea que se me iba a quedar así plano, porque había sido de un corte y había perdido también uña y todo el rollo, pues ya es que se me quedaba eso plano. Y eso yo creo que es mentira. No obstante, lo que me pasó es que me asusté tanto con lo que me dijo, que en cuanto pude hacerme la cura yo solo en casa, pues empecé a echarme cosas que tuvieran el recuerdo de la genética. Y esas cosas fueron pues con el tártaro de los homúnculos. Tuve que hacer una serie de procedimientos. Gracias al hacer el primus en, que lo tenéis en la investigación, pero de otra forma distinta, que no voy a decir cómo se hace, porque nos podrían cerrar el canal, por eso se llama primus en sanguíneo. Pero bueno, ya os podéis imaginar, los que sepáis algo más de alquimia, cómo proceder en ello, para tener una total recuperación del dedo. Así que ya lo iré documentando. Señores, ¿que por qué hemos metido esto en el cabaret si no tiene nada de cabaret? No poco. A ver, ¿cómo creéis que voy a mostrar, sabiéndola, cómo está el estado de mi dedo? Pues muy fácil, porque esto, como ya os dije, es un cabaret. Y quería enseñaros por qué me han dado el máster en maquillaje y diseño. ¡Oh! ¡Qué fino! A ver, que se escenificara. ¿Cómo? Maquillamos un dedo gordo para que quede como si fuera uno de verdad y que se le vea la carne que aquel enfermero decía que no se iba a ver nunca. Pues es muy fácil. Se necesita mucho látex líquido, que es un producto que podéis obtener en cualquier tienda de maquillaje y sobre todo de cosas de fiesta y de Halloween, y se pueden hacer verdaderamente creaciones estupendas. Seguro que el enfermero diría que esto es un cerebro de verdad, porque se creería que es el suyo. Falto de neuronas. ¿Veis? Todavía no ha llegado el enfermero y ya me lo he quitado.
Sí, ese. A ver, para la representación del dedo, de cómo se fue mejorando, poderla escenificar y cumplir todas las normativas y políticas por las que se rige YouTube, tuvimos que coger mi dedo, totalmente sano, como podéis comprobar, y echarle sangre artificial. Así que, por esto quiero decir, como creador de contenido, que si habéis visto visionado alguno de mis vídeos en el que pueda verse sangre, tranquilo que respetamos la política de YouTube. Mira, ¿veis? Usé esto. Que me dijo que... Y la verdad es que salen verdaderas obras de arte, incluso mejor detalladas que esta. Mira, mira, porque la del dedo, joder, aquí es muy creíble. Esto lo digo también por si me queréis contratar como maquillador para el cine. O sea, lo gordo. Estoy seguro que es el más real que habéis visto en vuestra vida. Crece rápido, ¿eh? Me ha crecido ya. Que cómo le mejoramos Sí. mediante los días el dedo como Todo si fueran ese cacho curaciones de reales y cambio se vieran lo tenía. más real, porque claro, no puedes poner la misma sangre en días anteriores que en posteriores. En posteriores tiene que verse como más bonita. Entonces utilizaremos estas pastillas que son de sangre, pero como para la boca. Por lo tanto, aparte de que no son tóxicas, la sangre se ve mucho más suelta, como disuelta en agua. Por lo tanto, no da esa misma sensación de horror que lo de las primeras. Estas son cosas que nos enseñan en la escuela de maquillaje. Ay, me encanta el cine. A ver, que he tenido un corte y he perdido... Aquí me lo he encontrado. Pero esto ya no sirve para nada. Miren, si os fijáis, se ha llevado uña. Mira aquí. ¿Veis la uña? A ver, si os fijáis con los días, ¿veis? La carne ha bajado. Aún así, era un cacho bastante grande. Yo os lo dije, que era básicamente, si comparáis mi pulgar con esto, es bastísimo, bastísimo. De hecho, los médicos me dijeron que no se me iba a quedar igual. Y entonces, utilizando esa receta alquímica, pues supuestamente sí debería quedarse igual. Y por lo tanto, esto no nos serviría para nada. ¡Oh, qué rico! La cabaña del druida. Y finalmente, ir recreando cómo la herida se ha pegado a la malla que le ponen. Eso fue lo más complicado. Eso lo hicimos con plastilina. Sí, con plastilina no fue bien. A ver, ¿se puede decir más normalidades para un vídeo? Creo que no. Y bueno, ya, por último, deciros también que me parece que quería que le diera el paso el profesor de la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Así que, si algo nos tiene que decir, vamos a escucharle, ¿no? Ay, mis campeones. En esta investigación también quería meter, porque si no es que se hacía muy corta, pues le íbamos a meter cómo, porque está dentro de la temática, cómo nos presentamos nuestro examen de cinturón, que aquí lo estamos coleccionando. ¿Lo veis? A nuestro, el último, el naranja verde, cómo lo conseguimos. Porque fue muy gracioso, porque tened en cuenta que los días después de
pues me tocaba el examen y digo, pues que si no voy ya es para el año que viene. Entonces tenía que ir, pero me puse tan malo que no podía ni hablar. Y dije, ¡fuah! No tengo nada preparado, ningún brebaje ni nada preparado. Y entonces pues tuve que hacerlo a través de los elementos naturales. Y creo que salía de ahí una investigación muy bonita para haceros reflexionar, ya que en mi caso fue los problemas de garganta. Entonces, como dice en el libro de Paracelso, lo primero que hay que conocerse a sí mismo. ¿Qué me duele la garganta? Pues vamos a buscar medios naturales sin procesarlo porque ya no había tiempo. El examen era ya de un día para otro. Y como no lo teníamos preparado, por eso siempre es muy importante tenerlo preparado, pues tuvimos que conseguir medios naturales. ¿Qué es lo que nos hacía falta sabiendo el foco del dolor? Mucha vitamina C. Mucha miel, porque ayuda muchísimo a la garganta. Y, sobre todo, reposo, cosa que no hago nunca, hidratarse muy bien y un montón de elementos naturales más que se pueden ir, por ejemplo, ¿qué ungüento podríamos coger natural? Los caramelos. Los caramelos, sí, son de miel, mejor, si aparte de miel llevan jalea real, o la miel es de jalea real también, buenísima opción. La jalea real solamente sube mucho las defensas. ¿Y queréis saber por qué? Porque la abeja duran 6 meses de vida, me parece. Ya eso lo miré hace muchísimo tiempo. Lo que sí me di cuenta que la abeja reina duraba como 3 años. O sea, entonces me sintió la curiosidad de qué se alimenta la abeja reina, o qué piedra filosofal toma para poder durar muchísimo más que el resto de la plebe. Y evidentemente tenía truco. Las abejas trabajan para la abeja reina proporcionándole jalea real, cosa que las abejas no se alimentan de eso. Sí se alimentan cuando son larvas recién nacidas, pero ya después no. Después es solo una alimentación basada en el polen. Entonces tenemos que abeja reina, jalea real, sube las defensas, es magnífico en el cuerpo humano y en el reino animal, concretamente, en el que trabajan las abejas, para ellas, 6 meses, 3 años. La piedra filosofal existe y en cada reino, y dependiendo del ser, está de forma distinta. Hay que saber encontrarla. Entonces pues dijimos, venga, y con toda la vitamina y todas las cosas, los nutrientes que absorbimos en un solo día, nos dio, y mutilado, nos dio para hacer el examen. Ya que lo tenéis, papiñuelos. Pero no temáis, mis campiñuelos. Es simplemente una ilusión. El truco del almendruco. Esta noche estoy trabado y estoy muy cogido de la garganta. Y mañana es mi examen de cinturón de karate. Os voy a enseñar hoy que no hace falta hacer destilaciones y los procesos de la alquimia para conseguir potentes cosas por lo que tenemos en la naturaleza, porque hay veces que de la noche a la mañana no nos lo podemos preparar. Que si utilizáis esos ingredientes y lo potenciáis con lo que os he enseñado en la alquimia, pues entonces sí que van a estar muy potenciados, pero que no hace falta, como es por ejemplo en mi caso, que no tengo preparado y tengo que utilizar ingredientes naturales. Así que vamos al vídeo. Oh, qué malito estoy. Aquí. ¿Os suena? Lo tengo. Me queda poco ya. Vamos a ponerlo con esto. Vamos a utilizar esto. Esa de la alpujarra y esta de la sierra de Vigo. Y con esto ya vamos a hacer caramelo guapo. Esa es la que pone F de feo, como vuestro padre. No, pero cogerme una poca, que ya hemos cogido mucha dulce. Métele candela. Joder, estoy mucho mejor, ¿eh? Pues ha pasado 3/4 de hora desde que me he tomado el zumo, jalea real, miel y cosas varias. Y voy a pasarme para poder hacer el examen. Voy... ¿Una luna? Ah, sí, es preciosa. Voy a coger, porque como ya estoy trabajando, voy a estar toda la noche bebiendo zumo. Aquí hasta que no me termine de recuperar, que pueda hacer el examen en condiciones. ¡Hola! ¿Tú estás cogiendo? Eso no lo vaya a coger, que son mandarinas. Naranja. Bueno, mandarina, pues venga, coge mandarina, nos la vamos a comer también. Pero yo quiero sobre todo naranja. Mandarina es más fácil de coger.
Venga, vamos. ¿Ha llegado al frente Boquerón o qué? ¿Y el otro? Ahí, míralo, ahí está a lo lejos. Ese se va a desentender. El que estoy con... Amor, en son mandarines. Y las naranjas, las que pongan una vez son dulces. ¿Cómo hay? Mira, vámonos a la de ahí, que son dulces. Aunque a papá le gustan fuertes, como el vinagre. Cogerme unas cuantas de ahí que ponerla de dulce. A ver, mis campiñuelos, hace muy mal tiempo, hace frío, está lloviendo y voy a ir a mi examen de cara. Con una mutilación y con la nariz congestionada que me he traído. Desde mientras me hacen el examen o mientras que no. Que esta otra cosa buena, salen marina para ir descongestionando. Me ha ido muy bien, pero el problema es que, bueno, ya lo visteis, por la tarde estaba muy bien, pero por la noche cuando fui a trabajar con la humedad y estando 8 horas ahí en el trabajo pasando frío, pues volví a recaer un poco. Me he encontrado mejor ahora, hasta tal punto que mira mi voz, no es la misma que la última vez. Se nota aún así que estoy un poco congestionado. y nada, voy a hacer el examen. Porque he podido recuperarme, gracias, hombre, tampoco hace milagros, ¿sabes lo que os digo? Y para el examen, que lo tengo a las 1:30 y son 28. Si es que hoy siempre he follado a todos lados. Trying to run that game, but it sounds so sweet when they say my name. I say, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Said I'm out the bar, said I can ride top down in this Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for no one to blow my mind. Baby, maybe you can get it if you got that thing. Bueno, ya falta menos para que aparte de maestra y doctor me digáis, sensei, a poner que ya va quedando menos para acabar el camino. No ves tan cerca que creo que tiene, ¿eh? Así que no subestimar los elementos naturales. Siempre tener, porque siempre puede pasar cualquier cosa. De esa forma podéis verlo con tiempo suficiente como para programaros vuestros elixires, ahora que podéis, gracias al circo mitológico de los horrores. Y poca cosa más. Y si no da tiempo, pues coger elementos naturales, que siempre va a ser mejor que cualquier otra porquería que toméis por ahí. Play that sax, give it to me. Oh yeah. Mira niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron, miel y velas. Una caja llena con 1000 primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta, una carpeta con letras de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir.
caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla.